Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en No estás loca, es tu microbiota. Soy Patricia Knave y hoy voy a hablar sobre un tema bastante importante. Hoy voy a hablar del sistema inmunológico y voy a contar cosas que podemos hacer o acciones que podemos tomar para proteger y potenciar nuestro sistema inmune. ¿Qué tiene que ver el sistema inmune con la microbiota? Pues realmente la microbiota, en la microbiota sabemos que tenemos el 80% del sistema inmunológico, con lo cual las cosas que os voy a decir os pueden venir muy bien para proteger la microbiota también. O sea, es decir, la microbiota está totalmente conectada con el sistema inmunológico. Si queremos tener un sistema inmunológico potente, tendremos que cuidar nuestra microbiota y viceversa. Bueno, vivimos en una época en la que hemos pasado una pandemia en la cual nos daban una serie de medidas para tomar, pero nadie hablaba del sistema inmune. Yo creo que lo único que podemos hacer ante esta especie de atentados es cuidarnos, llevar una vida saludable y potenciar nuestro sistema inmunológico. Por eso esta charla me parece tan importante, porque realmente cuando uno tiene el sistema inmune bien, eh, probablemente la enfermedad la puedes coger, es lógico que te entre la enfermedad, pero vas a tener fuerzas y vas a tener defensas para superarla. Yo en mi caso no pasé el COVID y si lo pasé, pues fueron 2 días de gripe, yo personalmente, ¿vale? Yo me cuido bastante, lo tengo que decir. Pero bueno, el caso es que, yo prácticamente no me pongo enferma nunca y cuando, cojo así una gripecilla, me dura muy poquito, ¿no? Probablemente un día me pongo mal, a lo mejor me encuentro un poco mal. También es verdad que soy capaz de ir a trabajar cuando yo estoy enferma, probablemente porque tengo el sistema inmunológico bastante potente, ¿vale? Con lo cual, creo en las cosas que yo propongo, porque es que realmente yo veo que a mí me funcionan. De hecho, tengo una perrita de 17 años que está moribunda. Bueno, quien dice moribunda, desde que le empecé a dar kéfir parece ser que ha revivido. Estoy impresionada. Kéfir con semillas, ¿no? Yo tomo muchísimas semillas. La perra de repente vuelve a tener ganas de vivir. No sé, es una cosa que a sus 17 años, sin poder ver, sufriendo incontinencia, como es lógico, oyendo poquito, ¿vale? Y ya las patitas de atrás, pues ya le fallan un poco también, o sea, no tiene toda la fuerza que tenía antes y sin embargo la perra se da paseos de 1 hora desde que le empiezo a dar kéfir, o sea que algo de la microbiota tiene que haber de verdad, porque ya en 2 ocasiones además el veterinario me propuso ponerle la inyección, no quise porque creo que tiene que ser ella la que decida cuándo se vaya al otro mundo, cuando se quiera morir lo tiene que decidir ella, pero aparte, bueno, la perra ahora mismo está bien para la edad que tiene, ¿vale? Así que voy a continuar con las cosas que os voy a proponer. Simplemente lo que yo propongo es potenciar el proceso natural de sanación, ¿vale? Que es teniendo el sistema inmune fuerte. La medicina alopática lo que hace en general no te considera como un todo, sino simplemente los órganos los trata individualmente y te ofrece una medicación, ¿vale? Sabemos que esas medicaciones, algunas, no todas, proceden del petróleo, pero en cualquier caso son químicos, ¿no? Son químicos que intoxican de alguna forma al organismo. No voy a decir que no se debe de tomar ninguna medicina nunca, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que se toma y no tomarlas alegremente, ¿vale? Evidentemente el médico, yo no soy médico, el médico es el que te tiene que decir lo que debes de hacer, pero siempre con mucha precaución, lo de tomar medicaciones. Es más importante llegar a la raíz de tu problema, que puede ser un inicio físico, mental o espiritual, ¿no? Como vimos ya con, con la última conferencia que dimos sobre parapsicología y terapias transpersonales, ¿no? Bueno, la mayoría de las técnicas antiguas proceden de culturas milenarias y se practicaban hasta que los
Los Rothschild decidieron eliminarlas de sus propias escuelas o de sus propias universidades. Es decir, hemos practicado la medicina ancestral durante siglos, ha funcionado, pero desde que los Rothschild impusieron su teoría de alguna forma, hemos olvidado todas esas técnicas. El propósito de este programa es, en cierto modo, es dar luz a todo ese tipo de terapias que la gente antes usaba y ahora vuelve a empezar a utilizar porque la medicina alopática no les termina de resolver sus cuestiones, ¿no? O sea, tenemos muchísimos enfermos crónicos. Espero que no seáis ninguno de ellos porque se pasa muy mal. Yo creo que lo más importante en la vida es la salud. Y bueno, yo lo que trato es dar un poquito de luz, ¿vale? Bueno, mi primera recomendación es el descanso. Si no descansamos, no reparamos. Si no dormimos adecuadamente, no descansamos. Hay que dormir de un tirón, sin despertarse por la noche. Debe ser según el ciclo circadiano, es decir, acostarte temprano y levantarte temprano. Mis recomendaciones para poder descansar adecuadamente es que en la habitación de dormir no haya elementos electrónicos, no haya luz. Es importante que no haya luces, o sea, que no haya, si tienes una ventana, tapar la ventana también, que no te entre la luz de la luna o sabéis que por la noche a veces no es totalmente oscuro. 2 horas antes de dormir, por ejemplo, no estar visualizando pantallas porque la luz azul de las pantallas parece que altera nuestro ritmo, o sea, de alguna forma engaña a nuestro organismo y le hace creer que es de día. Entonces, por eso ahora hay personas que utilizan una especie de gafas rojas con un filtro rojo para ver pantallas antes de irse a dormir. No sé si lo habéis visto en redes, imagino que sí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo ideal es 2 horas antes no estar viendo pantallas ni la tele, o sea, ni el ordenador, ni el móvil, ni la tele. Acostarse una hora prudente, levantarse cuando canta el gallo, cuando sale el sol. Luego, según las reglas del Feng Shui, pues las habitaciones, las camas, no debes tener nada encima del techo, no debes de tener nada debajo de la cama, pues son una serie de detalles que es para que la energía fluya, pero lo más importante es no tener wifi en la habitación, no tener el móvil al lado y no tener ningún aparato eléctrico. Si te cuesta dormir, hay un tipo de meditación que yo la practico y que a mí me conecta con el sol, que es el sun gazing. El sun gazing yo lo practico por la mañana a primera hora nada más levantarme cuando sale el sol y lo que hago es poniendo las manos mirando al sol, tal que así, mirando fijamente el sol durante el primer día 10 segundos, pies a tierra, los pies descalzos, aunque sea en invierno. Total es muy poquito rato y cada día vas aumentando un poco el tiempo que estás mirando al sol y tu organismo se regula según el sol. Aunque os parezca una chorrada, no lo es. Yo he sufrido de no poder dormir prácticamente 20 años. Ha sido horrible meterse en la cama y no poder dormir y tener que andar con pastillas para dormir. Hoy por hoy caigo. Tengo mi ciclo totalmente regular. Cuando me meto en la cama caigo y duermo profundamente, que es muy importante. Y sueño, que es muy importante soñar también. Vale. El segundo punto, súper importante, es la respiración. No respiramos suficiente. Normalmente respiramos un 0,5 litros cuando tenemos capacidad hasta 6 litros para respirar. Es muy importante respirar despacito. Es muy importante tomar conciencia de nuestra respiración. Cuando tomamos conciencia de nuestra respiración y ponemos la atención en nuestra respiración, aumenta nuestra capacidad cognitiva, nuestra vitalidad. Nos elevamos espiritualmente, vibramos. Estamos en el aquí y en el ahora, es lo que se conoce como mindfulness. El aquí y el ahora es algo que hacen los perros, por ejemplo, los perros pueden tener sus enfados momentáneos, pero normalmente viven el aquí y el ahora, o sea, se alegran enseguida de verte, tienen un amor incondicional, universal, o sea, viven el presente. Y de eso es lo que deberíamos quizás aprender de ellos, ¿no? No vivir siempre pensando en lo que ha pasado o en lo que va a pasar, porque eso al final nos desconecta, ¿vale? Entonces, la forma de conectar contigo mismo y con tu realidad
es la respiración. Deberíamos cada día dedicarle por lo menos, no sé si 5 minutos a respirar profundamente para meter todo el oxígeno posible en nuestras células, y al expirar lo que haces es desechar el CO2. De alguna forma te estás desintoxicando. O sea que la respiración es una de las prácticas más importantes que puedes hacer. Y a partir de ahí tu cerebro empieza a funcionar mejor, empiezas a ver las cosas más claras, empiezas a tranquilizarte y a relajarte, a ser capaz de relajarte, que yo creo que todos vivimos inmersos en un mundo muy estresante en el que no vibramos alto, estamos simplemente pendientes de noticias negativas, pues de toda esta distopía que estamos viviendo ahora, y no nos permite apreciar y valorar las cosas buenas que tenemos en este momento. El tercer punto es el agradecimiento. Realmente el agradecimiento, el simplemente decirte a ti mismo, agradezco por esto y por lo otro, estoy agradecido por ciertas cosas, te ayuda a sobrellevar el día. O sea, si eres capaz, es una forma de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? El momento más importante del día es nada más despertarnos o al poco tiempo de irnos a dormir. Y ese es el momento de agradecer, porque allí es donde se imprimen los mensajes que te das a ti mismo. Entonces, es muy importante esta práctica, aunque parezca simple, muy simple, pero es que en los pequeños detalles es donde al final están las grandes consecuencias, ¿no? Si tú educas a tu cerebro para agradecer, al final, poco a poco, vas a tener más pensamientos positivos que negativos. Y no son pensamientos vacíos, son pensamientos que al final vas a tomar conciencia de que realmente, en cierto modo, eres muy afortunado. El cuarto punto es el agua. Bebemos mucha agua, nos bombardean con mensajes publicitarios de cuánto hay que beber, si 5 vasos al día. Aquí ya tuvimos a Pilar, que nos estuvo explicando algunas cosas del agua y la volveremos a invitar. Pero bueno, en cualquier caso, ya no es tanto la cantidad, porque ella explicó algo así como 5 vasos. No recuerdo muy bien la proporción. Yo creo que lo más importante es beber agua purificada. Agua que provenga de un filtro. No es agua ni de botella ni del grifo. El agua de botella y del grifo tienen muchísimas toxinas, entre ellas el flúor, que lo que hace es afectar a tu glándula pineal. Es decir, te vuelves más idiota, y eso además se sabe de toda la vida, no es un tema nuevo. Eso ya los americanos, cuando introdujeron el flúor en el agua, fue una forma de tener a la gente más sometida, por decir de alguna forma, ¿no? Menos espabilada. Se sabe que en culturas ancestrales, es decir, en la selva, gente que vive en la selva, tienen una gran intuición, tienen una capacidad resolutiva superior a la nuestra, sin haber ido a la universidad, simplemente porque viven acorde a la naturaleza, se pasan el día resolviendo cuestiones prácticas para sobrevivir y tampoco están todo el día delante del móvil, ¿vale? Bueno, volviendo al tema del agua, yo veo fundamental, absolutamente fundamental, tener un filtro en casa y beber agua filtrada, ¿vale? El cuarto punto, vale, eliminar el pensamiento negativo. Es muy importante cuidar la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Realmente todos vivimos inmersos en un mundo de heridas emocionales. También tenemos heridas ancestrales, que es más difícil, necesitamos un profesional para llegar a ellas. Pero realmente la única herramienta que tenemos es tomar conciencia de quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos, y conectar con nuestra mente y con nuestro espíritu. Entonces, la meditación, la práctica de la meditación es la herramienta más potente que puedas tener, que es gratuita. Hay un montón de meditaciones gratis en Internet.
Y si no, también, pues, te pueden enseñar a hacer una y la haces tú, no necesitas que nadie te guíe en esa meditación, ¿no? Hay una serie de apps que yo las recomiendo, es decir, yo tuve una bastante tiempo, ya no las tengo, pero, hay una que se llama Breathe, hay otras que no me acuerdo de los nombres, pero las apps con meditación que suelen costar unos $100 al año, estoy viendo aquí en mi móvil a ver si todavía tengo el logotipo, me acuerdo cómo se llamaba, porque era una muy buena. Pero bueno, en cualquier caso, eh, aquí, esta se llama MindSpa, vale, MindSpa. Por ejemplo, yo la que tuve más tiempo era MindSpa, me enganché bastante a ella, todos los días son meditaciones de 15 minutos, o sea, no es muchísimo tiempo, y después de la meditación te sientes relajado y además te estás como inmerso en otro planeta, ¿no? O sea, te permite trasladarte, cuando sales de la meditación estás como flotando un poco, si lo haces bien, si realmente respiras profundamente y realmente estás conectado, cuando sales de la meditación los problemas los ves más pequeños. Eso es lo que llamamos el aquí y el ahora, porque realmente normalmente cuando hablamos problemas son problemas que vamos a tener, ¿no? O preocupaciones de cosas que puedan pasar y sin embargo en ese momento no están pasando. Y eso hace muchísimo daño, psicológico. Em, bueno, yo empecé con la de Deepak Chopra, que es 21 días, creo que era de abundancia. La hay en inglés, a mí me gustaba hacerla en inglés y la tienes con un traductor. Es decir, se oye a Deepak Chopra por detrás, es como un behind the musgo y luego está el traductor en castellano. Bueno, lo más importante de la meditación de Deepak Chopra es quizás la música que pone, los sonidos. También en el MindSpa tienes, precisamente se trabaja muy bien los sonidos, ¿no? Realmente son muy envolventes y muy relajantes. Bueno, hay una cosa que la mayoría de la gente desconoce y es que cuando practicas la meditación a diario, los telómeros de tu ADN pueden llegar a crecer hasta 2 o 3 milímetros. Esto es una cosa que puedes decir, bueno, 2 o 3 milímetros no es nada. Bueno, pues para un ADN sí, es mucho. Joe Dispenza, por ejemplo, en su programa, de meditación conocido universalmente, que tiene la serie en Gaia. Gaia es una especie de tele, o sea, es una especie de tele, son documentales acerca de todos estos temas holísticos, vamos a decir así, ¿no? Joe Dispenza tiene su serie, que es magnífica, también está doblada, por supuesto, al español, y luego tiene sus meditaciones, ¿no? Y Joe Dispenza lo explica como esto sí que ocurre. Él se había quedado prácticamente inútil después de un accidente y trabajó en cómo salir de su situación, cómo salir de esa silla de ruedas y actualmente es un señor que camina y que está fuerte, o sea, consiguió salir de esa silla de ruedas, ¿no? Que a mí me parece impresionante. Bueno, el tema del ejercicio es bastante, para personas que no se mueven y que les cuesta, el ejercicio es fundamental. Con que dediques media hora al día está bien, si le puedes dedicar más, mejor. Y siempre de acuerdo a tu capacidad. Yo, por ejemplo, salgo a correr todos los días por la mañana, salgo muy tempranito para que no me haga calor. Corro, pues no corro demasiado, pero me activo y luego 2, 3 veces en semana practico calistenia. Antes hacía otros deportes, siempre he procurado, bueno, desde los 30 años moverme bastante y el ejercicio, pero tienes que encontrar algo que te guste. No puedes estar haciendo algo que no te guste hacer. El tema del ejercicio es que si tú no te mueves, tus sistemas no se mueven. No solo el muscular, es que no se mueve el respiratorio, no se mueve el digestivo, no se mueve el neuronal o el nervioso, el sistema nervioso. Tu metabolismo se ralentiza, o sea, incluso el sistema defensivo, por decirlo de alguna forma, le pasa exactamente igual, o sea, te quedas adormilado. Necesitas el sistema límbico, eso, que no me estaba saliendo. Necesitas moverte para que se activen tus sistemas y poder funcionar correctamente. Sin ejercicio,
Tu cuerpo no está preparado para estar sentado todo el día. Tu cuerpo está preparado para ser un nómada, ir a buscar comida, con lo cual, como ya la comida ya la tenemos en casa, afortunadamente, pero hay que moverse. Ahora vamos a hablar de alimentación. Vale, creo que no comemos en general bastante mal. Pienso que la mayoría de la gente cree que come bien y no es cierto. Tenemos unos patrones, de comida bastante anticuados. De pequeñito, bueno, cuando era pequeña, pues te decían que, tenías que comer carne para tener hierro, que tenías que tomar calcio y beber mucha leche. De hecho, yo, como no crecía, mi madre me llevó a un médico y el médico me obligaba a tomar un gran vaso de leche con una pastilla. Yo debía ser intolerante a la leche porque no me gustaba nada y me hice adicta a la leche. Y la leche al final, la leche de animal, al final tiene más efectos negativos que positivos, porque son leches de animales hormonados. Las vacas las hormonan para que estén constantemente produciendo leche. Eso a la vaca le produce un trastorno psicológico, por supuesto, pero además de eso, es que todas esas hormonas, esos antibióticos, al final te los comes tú, con lo cual la leche genera muchísimos problemas después, ¿no? Especialmente yo creo que a las mujeres. Por lo tanto, yo no recomiendo beber leche ni tomar ningún lácteo, ¿no? Aparte, hay muchísima gente intolerante a la lactosa, pero a veces esas intolerancias no las vemos, ¿no? Porque a veces esas intolerancias o esas sensibilidades se manifiestan en forma de dolor de cabeza, se queda en la piel, no, o sea, no lo vinculamos a que no nos sienta bien la leche. Eso lo tengo que decir. Eso ahora hablaré de las sensibilidades alimenticias porque es una cosa bastante complicada. O la gente tiene unos conceptos muy erróneos. A ver, con la alimentación, yo no tomo alimentación de origen animal. En el caso de que quieras seguir tomando alimentación de origen animal, redúcela un 15%, porque las proteínas las tienes también en muchos vegetales, las crucíferas, por ejemplo, las legumbres, la soja, o sea, tienes proteína vegetal en muchísimos alimentos y de alguna forma la carne y el pescado son mucho más difíciles de digerir que las plantas, que lo que es la fibra. Lo que realmente digerimos bien es la fibra. Entonces, ya hemos quedado en que las dietas plant-based se sabe que se reducen la probabilidad de las enfermedades crónicas. Una dieta plant-based es una dieta basada en fibra, es basada en plantas. Entonces, yo sé que es difícil para las personas que estén habituadas a comer productos de origen animal. Es muy interesante ver cómo han sido tratados esos animales y sobre todo que nuestro intestino no es el de un león, tenemos un intestino bastante largo y que le cuesta digerir todos los productos de origen animal, ¿no? La gente cuando empieza con una dieta más basada en plantas empieza a tener muchísima más energía. No hay más que ver además la cantidad de atletas veganos que hay y están tan fuertes como cualquier persona normal. Es decir, o sea, de las plantas puedes obtener absolutamente todo. El tema de las carnes, además, las carnes ya se sabe que son cancerígenas y aparte de las hormonas y del antibiótico, llevan igualmente pesticidas, herbicidas. Cuando la gente me pregunta, me dice, claro, pero es que la ensalada también lleva herbicida y pesticida. Digo, sí, pero una vaca para producir un pedacito de carne se ha alimentado de tanto vegetal con herbicida y con pesticida que la proporción que puedas encontrar en un trocito de carne es muy superior al que puedas tener en tu ensalada, ¿vale? En cuanto a los tóxicos me refiero. El pescado, el gran problema del pescado es el mercurio y los microplásticos. Nicolás Olea es un experto en plásticos en general, en cómo nos afectan, cómo afectan a nuestra salud. Y lo que yo no sabía, yo al leerme su libro, por lo visto, el 70% de los plásticos
no está en la superficie. Todos hemos visto esas imágenes de una isla flotando en medio, no sé si del Pacífico, que es una isla, o sea, son todo plásticos que se han juntado ahí, pero es que eso es el 30%, es decir, lo que tú ves en la superficie de cualquier mar es el 30% del plástico que hay, el otro 70% está a ras. Y, por ejemplo, los mariscos comen de lo que hay en el suelo, o sea, ya prácticamente todos los peces, aparte del mercurio, tienen microplásticos de un tamaño microscópico, con lo cual no se ve dentro de su sistema, ¿no? El tema del plástico, además, yo no entiendo cómo no se empieza a tomar medidas, porque resulta, o sea, se dice que cada semana comemos el equivalente a una tarjeta de crédito. A mí me cuesta entender esta especie de comparaciones, ¿no? O sea, una tarjeta de crédito de plástico me parece mucho. Hay que entender que las toxinas, lo que es químico, no se defeca ni se elimina. Se queda atrapado normalmente en tu intestino, pero si tienes el intestino permeable, termina en el torrente sanguíneo y termina en tu cerebro. O sea, eso hay que imaginárselo para entender la gravedad del asunto. Y eso al final nuestro organismo funciona muchísimo peor porque estamos hasta arriba de plásticos. Entonces, hay que entender que hay que tratar de evitar los alimentos que tienen más probabilidad de llevar toxinas dentro, ¿no? También es verdad que se recomienda más pescado pequeño que el grande, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de querer comer pescado, siempre un pescado pequeñito, un pez pequeñito va a tener menos microplástico y menos mercurio en proporciones, quiero decir, al pez grande. Aunque te comieras la misma porción de pescado, siempre el pequeñito tiene menos, porque normalmente el pez grande se ha comido al pequeño y se lo ha comido con todas las toxinas, con los microplásticos y con el mercurio, ¿vale? Yo, en general, aparte de creer o confiar en la dieta plant-based basada en plantas, la dieta basada en plantas no es tan aburrida. La dieta basada en plantas tienes, aparte de la fruta y la verdura, tienes legumbres, tienes semillas, tienes hongos, tienes algas y tienes frutos secos. En este sentido, la cantidad parece que no, pero hay muchísimas cosas para comer. Yo lo que sí que recomiendo de verdad es una dieta, la dieta del color. Lo que es muy importante, como cada color se asocia a un fitonutriente, se necesita que varíes en los diferentes colores. Por ejemplo, no comprar siempre la misma cebolla, sino cebolla de diferente color. Hay pimientos de diferente color y mezclar los rojos, los amarillos con el verde, es decir, cada fitonutriente tiene unas propiedades determinadas. Yo no hago cálculos de lo que debo de comer o lo que no, yo como intuitivamente. He aprendido a comer intuitivamente, he aprendido sobre todo a comer despacio y a comer con conciencia y a disfrutar de las comidas saludables, que eso es muy importante también. Pero siempre tengo en cuenta el tema del color para saber que me estoy nutriendo adecuadamente. El tema de los procesados, vale, siempre vamos a comprar algún procesado, eso está claro. Vamos al supermercado y yo, por ejemplo, un procesado que podría recomendar es la Eura, porque es soja, es un producto español, es una marca española, no es barata. Es soja, agua y sal. Y con eso te fabrican carnes vegetales que os puedo asegurar que saben que están buenas. Yo las he probado, no soy una gran fan de las... Yo no necesito, yo me alimento con ensaladas y estoy tan bien. Pero, por ejemplo, mis hijas sí. Mis hijas que necesitan comer carne se compran la Eura y me dicen que está muy buena y les encanta. Hay más marcas, ahora mismo no recuerdo el resto de marcas, pero hay más marcas de carne vegetal y lo más importante es que tenga cuanto menos ingredientes mejor. Si coges cualquier paquete de cualquier cosa y tiene más de 3 o 4 ingredientes, eso ya es mucho. Porque a ella le están metiendo los conservantes, le están metiendo
pues químicos, cosas, sobre todo cuando lees una etiqueta y no entiendes lo que dice la etiqueta, es que no hay que comerlo, simplemente. O sea, solo se debe de comer lo que sabemos lo que es. Que se vea que es algo, algo vegetal o algo que se vea y se pueda comer, ¿no? El tema, por ejemplo, de la suplementación. Vale, suplementar sí o no. Pues depende. Yo sí creo que una persona joven, en principio, si come variado, no debería necesitar suplementar. Nosotros, cuando nos vamos haciendo mayores, yo ya tengo una edad, producimos menos enzimas, tenemos un deterioro en los neurotransmisores, es decir, hay muchas cosas que se van deteriorando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí la suplementación sí que tiene razón de ser. Sobre todo las mujeres, cuando tenemos cambios hormonales. Yo, personalmente, por el tema de la menopausia, llevo bastantes años tomando soja, porque leí una vez que las japonesas tenían una piel maravillosa gracias a la soja. En aquella época no me gustaba la soja, no era tan radical con la alimentación como ahora, y me he habituado a tomar la soja todos los días. Soja europea, soja no transgénica. Creo que la soja es una buena fuente de proteínas. Ya sé que hay muchísima gente que escucha datos no buenos de la soja, pero yo creo que a mí me debe sentar bien porque es que la tomo todos los días en grandes cantidades y yo no he notado que me haya afectado en nada. De todas formas, para saber si algo te sienta bien o no, lo que debes de hacer es descubrir tus sensibilidades alimenticias. ¿Qué son las sensibilidades alimenticias? Las sensibilidades alimenticias son aquellos alimentos que nos inflaman. Es decir, para estar sano hay que tomar una dieta antiinflamatoria, pero no hay una dieta antiinflamatoria universal, porque cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Lo que me sienta bien a ti igual no te sienta bien. De hecho, hay productos vegetales que a ciertas personas no les sientan bien. Por ejemplo, las pectinas de la piel del tomate, por ejemplo, o cada uno tiene sensibilidades diferentes y pueden ser alimentos muy saludables, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, los copos de avena que dicen que son tan saludables, yo sé que me inflaman. A mí me gustan mucho, pero a mí me inflaman. Entonces, procuro no tomarlos. Por supuesto, a mí las harinas me inflaman un montón. Bueno, yo teniendo en cuenta que como prácticamente todo crudo, yo las cosas que me inflaman simplemente lo noto. Yo me hice mi dieta de eliminación, que ahora voy a explicar cómo se hace, y debe funcionar. O sea, yo desde que cuando tomo algo que no debo tomar, enseguida noto la inflamación. Me noto la barriga hinchada y no me encuentro al 100%. Por eso es muy importante hacer una buena dieta de eliminación. Vale, ¿qué es la dieta de eliminación? La dieta de eliminación es tratar de encontrar aquellos alimentos que te producen sensibilidad. Para ello, a ver, hay test, por supuesto hay test que te lo pueden hacer. Yo soy partidaria de hacerlo por ti mismo, porque me parece mucho más importante que tomes conciencia haciéndolo tú mismo que haciéndote un test como un test de alergias. Porque a veces, además, los valores no te dan. O sea, los test de alergia o los test de cualquier tipo puede no aparecer, ¿no? La cosa que te... O sea, no te puede dar una se puede equivocar. No es que se equivoque, es que no aparece el componente alérgeno. O sea, no hay una reacción en ese momento, ¿no? La dieta de eliminación es durante 3 semanas eliminar todos aquellos alimentos que tú consideres que te puedan sentar mal. Y durante 1 o 2 semanas, primero eliminas esos alimentos, vas anotando cómo te sientes. Es muy importante llevar un diario para la dieta de eliminación, para ir tomando conciencia, porque si no, luego nos olvidamos de cuándo nos encontrábamos bien, de cuándo nos encontrábamos mal, de por qué.
hay que ir el diario es una cosa muy, muy útil, ¿no? Y también es una cosa aparentemente muy tonta, pero te ayuda a tomar conciencia de lo que te sienta bien y de lo que te sienta mal. Después de esas 3 semanas de haber eliminado los supuestos tóxicos, lo que debes de hacer es ir introduciendo uno a uno cada alimento de los eliminados y ver cómo reacciona tu cuerpo. Em, el tema, o sea, por eso necesitas anotarlo también, ¿no? Para ir tomando conciencia. Cada 3, 4 días añades un alimento de los que tú crees que te pueden inflamar, y ahí es cuando tu cuerpo va a mostrar su cara, su reacción. ¿Por qué? Porque estás desintoxicado. Cuando tú vives siempre intoxicado, no notas la reacción ya. Esto es como, pues vamos a hacer una comparación un poco tonta, pero cuando la gente que se droga habitualmente, pues no nota que le afecten las drogas, ¿no? Porque su cuerpo se ha habituado y cada vez además necesita más droga. Ese es otro tema. Pero bueno, cuando un drogadicto lleva demasiado tiempo y ha pasado ese nivel de tolerancia, llega un momento que el cuerpo reacciona eh, con desarreglos neuronales, vamos a decir así, ¿no? O sea, puede que estés muy bien durante mucho tiempo, pero cuando has sobrepasado tu nivel de toxicidad, ahí es cuando empiezas a tener enfermedades, ¿no? Cuando empiezas a sentir mal. Y eso es lo mismo que pasa con la alimentación también. La alimentación, tú puedes estar a lo mejor 40 años alimentándote mal, seguir sintiéndote bien hasta que de repente la enfermedad autoinmune te llega y te llega de la noche a la mañana. No te da tiempo a reaccionar. Esto es como la gente que de repente le avisan que tiene un cáncer, que en cierto modo hay gente que considera el cáncer también como una enfermedad autoinmune. Te llega sin avisar y es debido a la cantidad de tóxicos que llevas consumiendo toda tu vida. Entonces, lo que es muy importante es hacer uno la dieta de eliminación para ir eliminando aquellos alimentos que probablemente nos sienten mal y nuestro cuerpo nos lo va a decir. Hay una cosa que se llama la medicina intuitiva. Hay médicos en Estados Unidos que son médicos intuitivos. ¿Qué es un médico intuitivo? Pues es un médico que increíblemente, a través de su intuición, es capaz de decirte la enfermedad que tienes. Y de verdad que esto existe, esto no me lo estoy inventando yo. Yo hice un curso de medicina intuitiva, no para ser médico, sino para entender cómo funciona y me quedé maravillada. O sea, es gente que está conectada, por supuesto, ¿vale? Pero tú sí puedes desarrollar tu intuición para saber lo que a ti te sienta bien y lo que no te sienta mal y lo que te sienta mal. Porque solo tú sabes lo que le ocurre a tu cuerpo. No te lo puede decir un médico, lo sabes tú. Un médico te puede orientar, te puede ayudar, pero al final la respuesta última es la tuya, ¿no? Por eso es importante la meditación también para desarrollar esa intuición y saber exactamente qué cosas no nos sientan bien, ¿vale? Y que pueden ser alimentos saludables, es que eso es muy importante. Para mí, la dieta de eliminación es fundamental para empezar cualquier programa de salud, porque mientras tú estés comiendo eh, productos inflamatorios, alimentos inflamatorios, va a persistir, o sea, eso aunque la sintomatología sea muy leve o ni siquiera la notes, o hay gente que simplemente está con dolor de cabeza siempre y le parece normal, o gente que está cansada siempre y le parece normal, o cualquier tipo de síntoma, ¿no? O sea, normalizamos el dolor y creemos que debemos de aguantar el dolor, y eso no es así. Uno tiene que buscar la raíz de por qué le duelen las cosas. Bueno, el tema de la microbiota, recuperar la microbiota no es fácil, ¿vale? Para recuperar la microbiota primero hay que hacer una detoxificación. El detox puede hacerse de muchísimas formas. Puedes hacerlo sin comer absolutamente nada, puedes hacer tomando solo agua o puedes hacer haciéndolo zumos. Yo cada X tiempo, puede ser 4 o 5 meses a lo mejor, como mucho, me tiro 4 días a zumos que exprimo yo, o sea, hechos con la licuadora en mi casa, ¿eh? No zumos comprados, por favor. Zumos naturales con fruta, a ser posible ecológica y lavada, bien lavada.
Vale, cuando tienes ya desintoxicado tu organismo, es el momento de recuperar tu microbiota. La microbiota puede que sea el primero o segundo cerebro, según hay discusiones. En cualquier caso, está totalmente conectado con el cerebro, o sea, las informaciones son instantáneas y, de hecho, de toda la vida, cuando nos encontrábamos tristes, nos dolía el estómago, o sea, siempre se nos quitan las ganas de comer, o hay gente que le da por comer un montón cuando está triste, ¿no? Ahí eso es porque realmente tenemos neurotransmisores también en la microbiota. Hay 2 factores a tener en cuenta y es el intestino, si lo tienes permeable o si tienes lo que se llama disbiosis, ¿vale? Disbiosis es que hay un desequilibrio entre los microorganismos buenos y los malos, o sea, los simbióticos o los patógenos, y el intestino permeable es cuando la barrera que protege el intestino del resto del organismo se rompe y da salida a esas toxinas que deberían de defecarse, no se defecan y se devuelven al torrente sanguíneo y terminan en tu cerebro. Digo lo del cerebro porque es quizás lo que más cosita nos da, ¿no? Y ahí es donde empieza la demencia senil y el Alzheimer puede empezar ahí, ¿no? Es muy importante cuidar la microbiota. La microbiota son microorganismos, son virus, bacterias, levaduras que habitan en tu organismo, los necesitas para vivir, o sea, ellos te necesitan a ti, tú a ellos, pero lo ideal es tener los microorganismos más simbióticos. No hay que tenerlos todos simbióticos, es decir, no hay que ser un neurótico, puedes también en un momento dado darte un capricho o cometer un pecado mortal comiendo algo que no sea totalmente natural, eso lo hacemos todos, no hay que ser perfecto, pero sí que intentar que el 85% de los alimentos sean saludables, ¿no? Yo personalmente, con esta experiencia que estoy teniendo con el kéfir y mi perra, estoy fascinada, o sea, de cómo reacciona al kéfir. Es un kéfir que es amargo, que a mí me gusta muchísimo, lo tengo que decir, pero es amargo. Le he cogido mucho gusto. Yo no tomo prebióticos en general. Lo que hago es alimentarme con una gran variedad de fruta y de verdura, de legumbres, o sea, de vegetales en general, incluidas algas, hongos, frutos secos, porque esa es la forma quizás de conseguir los prebióticos, ¿no? Lo que sí que hago es tomar fermentados. Tomo habitualmente kombucha, kéfir, que lo hay de agua también, y chucurut. El chucurut me lo preparo yo, es bastante fácil de preparar. Aquí en el programa traeremos una experta en fermentados. Bueno, la vamos a invitar, no sé si va a querer venir. Espero que sí, que es la que me enseñó a mí a fermentar cosas, porque creo que lo más práctico es hacerlo en casa. Pero bueno, el tema de tomar prebióticos de farmacia, que también hay prebióticos, probióticos, sí, prebiótico es lo que da de comer al probiótico y los posbióticos, pues es, digamos, es como es lo que queda de los probióticos, ¿no? Este universo microbiano es capaz de reparar la pared intestinal. Es decir, nosotros prácticamente casi todo el mundo que come procesados tiene la pared intestinal, la barrera intestinal rota, con el problema que he explicado, que las toxinas van al torrente sanguíneo y regresan al cerebro. Bueno, pues si tú tienes una buena cantidad de probióticos, ellos son capaces de reparar esa barrera. Con lo cual es muy importante tomarlos como alimento o tomarlos de farmacia, ¿vale? Cualquier cosa sería válido. En el tema de la casa, del hogar, el tema del hogar también es muy importante. Todo lo que tú respiras, todo lo que tú hueles, todo lo que te untas en la piel, todo lo que hay en tu ambiente te afecta y termina en el torrente sanguíneo. Yo procuro limpiar con, hay una marca que se llama Frosch, que es alemana, que son, sí, es cierto modo es químico, pero bueno, se supone que es ecológico, es un poco más inocuo, por decirlo de alguna forma. Yo noto, por ejemplo, el detergente de la ropa, pues no tiene perfumes, esos grandes perfumes, esos olores tan intensos, ¿no?
O sea, son productos que prácticamente no se huelen, pero limpian bien. Otra opción es el árbol de té. Hay una serie, bueno, haremos un programa también hablando de opciones totalmente naturales para limpiar la casa. Yo de momento me quedo con Frost, que es caro, pero me parece bastante efectivo. Pero bueno, ahí cada uno tiene que decidir hasta qué punto puede ir, hasta qué límite puede presionarse, ¿no? Yo tuve una gata que casi se me muere con el árbol de té, con lo cual, porque para los gatos es bastante tóxico, con lo cual dejé de utilizar el árbol de té, porque antes sí que lo utilizaba, ¿vale? El vinagre también va muy bien, el zumo de limón. O sea, hay fórmulas para limpiar la casa sin químicos. Yo de momento me quedo con Frost, tengo que ser sincera, no me gustaría ser más radical, pero realmente no puedo. Hay otra cosa que recomiendo encarecidamente, que es practicar los ayunos de vez en cuando. El detox, o sea, el detox puede ser comer, por ejemplo, solo fruta o zumos de frutas, ayunar totalmente o las limpiezas de colon. Las limpiezas de colon es lo último que os voy a contar, simplemente con una lavativa con café o con dióxido de cloro, limpiarte el colon, pues no sé si cada 3 meses, puedes hacerlo todas las veces que quieras, y es una muy buena forma de empezar a recuperar tu microbiota y a recuperar tu estado de salud. Bueno, hasta aquí me dicen ya que tenemos que terminar. Se me ha hecho muy rápido, tengo mucho más que contar. Agradeceros la atención hasta este momento. Y nada, hasta el próximo programa de No estás loca, es tu microbiota, y seguiremos hablando de estos temas de salud que tanto nos interesan. Muchas gracias.